Buenas noches, muy buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Un día más, un programa más, una semana más, un mes más. Es nuestro último programa del mes de abril, por si acaso no se habían dado cuenta. Y fíjense, empezamos el año el otro día, como aquel que dice, el tiempo corre y nosotros, si nos quedamos quietos, nos va a llevar el viento. Así que caminemos, amemos, sirvamos a los demás con alegría y esperanza. Ese es el deseo de la tertulia para todos ustedes que nos oyen, que nos critican. Qué bueno que nos critiquen, porque si no siempre hacemos las cosas mal, nadie nos lo dice, pues seguiremos haciendo las cosas mal. Si hacemos las cosas bien, pues para seguir haciéndolas bien. Por eso siempre, palos y no bogas, dice nuestro refrán. Pero bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios hoy. Esa misma palabra que se va a escuchar el próximo domingo en nuestras parroquias católicas, en muchas de las iglesias de la Reforma, en muchas de las iglesias ortodoxas y en muchos corazones que buscan a Dios y lo pueden encontrar allí. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios de este cuarto domingo de Pascua. Golpe a golpe. Primera lectura del libro de los Hebreos a los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: «Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado». Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos». Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: «Pónganse a salvo de este mundo corrompido». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 22, cuya salmodia dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta». El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa para mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con aceite y perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultando, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas, y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas.
A este le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas las ovejas camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz del extraño. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la oveja, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es palabra del Señor. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833. Somos Nueva York. Salvados, sálvense de esta generación perversa. Con estas palabras responde Pedro a las gentes que le preguntan qué han de hacer tras escuchar de boca del apóstol que Dios había constituido a Jesús como Señor y Mesías. Tomada esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14 al 30 y al 41. Tal vez la palabra salvación no sea muy significativa para la gente de hoy. De todas formas, todos podemos comprender que la salvación no viene de lo que tenemos o fabricamos. Es un don que recibimos gratuitamente del Salvador. Con el Salmo responsorial, Salmo 22, en la celebración litúrgica nosotros lo proclamamos como nuestro pastor y nuestro guía. El Señor es mi pastor, nada me falta. También a nosotros se dirigen las palabras que hoy traen en la primera carta de Pedro. Andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. En el domingo cuarto de Pascua, que es el que celebramos en estos días, todos los años recordamos la figura del buen pastor. En este año Jesús se aplica a sí mismo la imagen de la puerta del aprisco. Yo soy la gente, la puerta,
Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Bien sabemos que la puerta cierra la casa y a la vez defiende nuestra intimidad. Pero al mismo tiempo la puerta nos libera del encierro, facilita la salida y el encuentro con el ambiente. Además, con gusto hacemos saber a nuestros familiares y amigos que la puerta de nuestra casa está siempre abierta para acogerlos. Al revelarse como la puerta, Jesús se nos presenta como un lugar de encuentro. Efectivamente, en Jesús toda persona se puede encontrarse con Dios. En Jesús, Dios se nos abre y manifiesta, nos sale al encuentro, nos acoge, nos perdona. Pero con esa imagen tan cercana y comprensible, Jesús nos advierte para que no abramos la puerta a los falsos redentores. Solo merecen nuestra acogida quienes llegan hasta nuestra casa trayendo la paz y la verdad. De todas formas, Jesús no solo se nos manifiesta con la puerta del aprisco, nos revela también cómo acercarnos a Él y cómo imitar su estilo de vida. Quien entre por mí se salvará. Jesús es la vida y la paz, la fuente de la reconciliación y la raíz de la esperanza. Solo la puerta de la verdad, que es Jesús resucitado, nos abre el camino que nos lleva a la salvación. Quien entre por mí podrá entrar y salir. Jesús es una puerta que no tiene cerrojos. Podemos acercarnos a Él o pretender ignorarlo. A veces pensamos que Jesús es un obstáculo para nuestra realización personal, cuando Él es el acceso a la verdadera libertad. Quien entre por mí encontrará pastos. Jesús es la puerta que nos abre a buenos pastos. Es cierto que en el mundo hay otras salidas posibles, pero no todas nos conducen a los pastos de la verdad, de la paz, de la justicia. Pidamos al Señor que nuestra fe nos lleve a creer en Él, que es la puerta que nos abre el misterio de Dios. Además, sabemos que el Señor nos facilita la posibilidad del encuentro con nuestros hermanos, y en contra de lo que nos propone cada día, tú nos abres la esperanza de nuestra propia realización. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778.
212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. La palabra de Dios que hemos escuchado nos trae una serie de puntos de meditación para sacar un mayor provecho. La puerta de la salvación podríamos titular esta reflexión. En primer lugar, en este hermoso poema, el Evangelio de Juan nos conduce a una imagen sorprendente de Jesús. ¿No podría escandalizar a los que pensaban que la verdadera puerta era la ley de Moisés? Con cualquier cosa nos escandalizamos. En segundo lugar, en el mundo actual, ¿acaso no hay personas, grupos e ideologías que afirman que Jesús y su mensaje nos abren al camino que puedan conducir a la verdad, a la bondad, a la belleza? En tercer lugar, nosotros mismos hemos pensado alguna vez que Jesucristo y su Iglesia son puertas cerradas que impiden nuestro acceso a la libertad, al disfrute de la vida y al progreso humano. Cuarta meditación. Esta imagen de Jesús como puerta del aprisco de las ovejas, ¿cómo podría inspirar el ecumenismo y el ideal del diálogo con los creyentes y los no creyentes? Quinto lugar. ¿En qué momento de nuestra vida hemos podido encontrar en esta afirmación de Jesús una salida de esperanza para nuestras angustias y nuestros temores? Sexta pregunta. ¿Cómo podemos evocar esta imagen de Jesús como puerta de las ovejas de la evangelización y la catequesis? Finalmente, mi oración personal. ¿Cómo puede ser inspirada por esta presentación de Jesús como puerta que se me abre la salvación? Pensemos, meditemos y caminemos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833. Somos Nueva York. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puede ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto,
habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Bien, continuamos nuestra tertulia. ¿Y se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado sobre cómo nacieron las sectas religiosas en la época de Jesús? La situación se había vuelto dramática. Entonces, frente a los acontecimientos, un piadoso sacerdote llamado Matatías, en el año 166, se sublevó y se escapó y desapareció y se dirigió a los montes de la Palestina, con sus 5 hijos que lo apoyaron y le ayudaron, pero que iban para organizarse desde allí una resistencia militar contra el rey Antíoco y sus seguidores. A Matatías se le unió un grupo de judíos llamado asideos, que vendría siendo entre nosotros la traducción de piadosos, de judíos piadosos, que se caracterizaban por su fanatismo en el estudio de los libros sagrados y por su estricta observancia de la ley. Junto a los asideos, Matatías comenzó una guerra de guerrillas contra los sirios, destruyendo sus templos y degollando a los judíos que habían sido captados por la helenización, por todo el culto, la filosofía helénica, la filosofía griega. Entonces su hijo Judas, más tarde llamado Macabeo, es decir, martillo, eso es lo que significa Macabeo en hebreo, en el antiguo hebreo, por la forma de que arremetía contra sus enemigos, le ponen entonces el nombre de martillo contra los enemigos, Macabeo. Fue tal la fuerza y combativa de Judas Macabeo que en apenas 2 años logró reconquistar Jerusalén, destruir la estatua de Zeus y purificar el templo. El rey de Siria, viendo que le era imposible sofocar la rebelión macabea, decidió firmar la paz con Judas. Le devolvió oficialmente el templo, desistió de la helenización y permitió que los judíos volvieran a sus antiguas creencias y prácticas. El sumo sacerdote ilegítimo Menelao, como comprenderán, fue ejecutado, cortado la cabeza, y el pueblo pudo recuperar la libertad religiosa que había perdido. Al morir Judas Macabeo, su hermano Jonatán lo sucedió en el gobierno. Y con Jonatán comenzaron los problemas. Porque además del poder político que había heredado, Jonatán quiso también el poder religioso. Y en el año 152 a.C. se hizo nombrar sumo sacerdote, en medio de un gran escándalo, ya que rompía así con la sagrada tradición de que el sumo sacerdocio se reservaba solo a los descendientes de la familia de Sadoc. Los asideos, aquellos judíos piadosos que habían apoyado a los macabeos en la sublevación, se sintieron traicionados. Pensaron que el espíritu de la revuelta se había pervertido, y con el mismo fervor que antes los habían apoyado, ahora los despreciaron. O sea, eran el amor y el aquí te quiero, aquí te mato, aquí te cojo. Entonces ellos han vuelto ahora terriblemente contrarios a los macabeos. Y para expiar la afrenta del nuevo gobernante, decidieron crear ellos solos un grupo que se dedicara por completo al cumplimiento de la ley en todos sus detalles. El grupo fue llamado Perusín, de donde viene la palabra fariseo, que significaba separados, porque se consideraron separados del resto de los judíos que no observaban la ley. Para poder cumplir exactamente todas las leyes de la Biblia, el nuevo grupo se lanzó con pasión a estudiarlas y a analizarlas una por una. Aquí que descubrieron los fariseos que en el Pentateuco había 613 leyes, 248 negativas, no harás tal cosa, y 365 positivas, harás tal cosa. O sea, no robarás, no matarás, no difamarás, ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Pero entonces encontraron un problema. Bueno, encontraron muchos, pero sobre todo uno. No todas las leyes de la Biblia estaban claras. Por ejemplo, había una que decía, el sábado descansarás y no harás ningún trabajo. Está en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 10. Pero, ¿qué debía considerarse por trabajo?
Como Moisés nos lo aclaraba y para evitar cualquier duda futura, los fariseos decidieron hacer una lista de todas las acciones consideradas trabajo, por tanto prohibidas. Enumeraron así 39 actos prohibidos en sábado. Pero ahí no quedó la cosa. Entre los actos prohibidos en sábado figuraba el transportar una carga. Entonces se preguntaron, ¿y qué es una carga? Entonces respondieron, una carga es una cantidad de comida equivalente, atento bien a lo que voy a decir ahora, que parece un cuento, pero sí es. Una carga es una cantidad de comida equivalente a un higo, vino para un vaso, leche para un trago, miel para cubrir una herida, agua para humedecer un párpado, papel como para escribir una carta, tinta como para escribir 2 cartas. Eso era una carga. La pregunta siguiente fue, ¿y de qué tamaño pueden ser las letras? Y así, tratando de ser fieles a la ley divina, se pasaban horas y horas y días y meses y semanas discutiendo cada precepto, cada detalle de los preceptos, haciendo con ellos nuevas leyes. Y si bien su intención era buena, conocer hasta lo más mínimo los detalles de la voluntad de Dios, terminaron creando una inmensa legislación complementaria para ellos tan importante como la de la Biblia. Entonces aquí cometieron también, voy a llamarle un error, un arma de doble filo. A todas esas leyes le llamaron tradición. Por eso, cuando Jesús empezó su tarea de predicador, los fariseos se enfrentaron duramente con él, porque no cumplía esas tradiciones. Es decir, comía con gente impura, Mateo 9:10, no ayunaba, Mateo 9:14, trabajaba en sábado, Mateo 12:1, curaba en días prohibidos, Mateo 12:10, no se lavaba antes de comer, Mateo 15:1, y se dejaba tocar por pecadores, Lucas 7:36. Jesús les contestó 2 cosas a los fariseos, que estas eran simples normas creadas por ellos, Marcos 7:6-13, y que allí no estaba la esencia de la vida religiosa, Mateo 23:13-32. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname,
así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Bien, debajo del grupo de los judíos, para así decir, además de surgir los fariseos, surgió otro grupo, los saduceos. Cuando Jonatán usurpó el sumo sacerdocio en el año 152 a.C., además de los fariseos, nació un segundo grupo, los saduceos. El grupo estaba formado por sacerdotes del templo, que tomaron el nombre de saduceos por considerarse descendientes de Sadoc, el famoso sumo sacerdote del rey Salomón. Como todos ellos eran personas aristocráticas, ricas y bien acomodadas, pronto se dieron cuenta de que les daba lo mismo que cualquiera fuera como un sumo sacerdote, aun cuando, como en el caso de Jonatán, no descendía de Sadoc, mientras ellos no perdieran sus influencias, su poder y sobre todo su dinero. Entonces se agruparon para, a diferencia de los fariseos, apoyar siempre al sumo sacerdote de turno, sin que les importara de dónde venía. Los saduceos entonces elaboraron su propia teología y empezaron a enseñar que la santidad de una persona no dependía de la cantidad de leyes que cumplía, como decían los fariseos, sino de la práctica del culto y de la observancia regular de los sacrificios y ofrendas del templo. Rechazaron, por tanto, todas las nuevas leyes creadas por los fariseos, y solo admitieron las que estaban en el Pentateuco. Como eran ricos, rechazaron también a los libros proféticos, que atacaban sin piedad a los adinerados y reclamaban justicia social. Creían que Dios premia a los buenos y castiga a los malos en este mundo, y que ellos tenían riqueza y poder por ser tan buenos. Por eso negaron la resurrección y el más allá, donde se pudiera hacer peligrar el premio que ya habían recibido en esta vida. Se convirtió así, por tanto, en el grupo más conservador de todos. Los saduceos también tuvieron enfrentamientos con Jesús. Un día, para burlarse de sus enseñanzas sobre la resurrección de los muertos, le plantaron el caso de una mujer que, al enviudar, se casó sucesivamente con 7 hombres, para decirle que si existiera la resurrección sería caótico para la pobre mujer, que no sabía cuál de ellos, de los 7, quedarse con él. En la discusión está en el capítulo 12 de San Marcos, versos 18 al 27. Jesús les respondió que no debemos imaginar la otra vida como si fuera nuestra actual manera de vivir en familia. Al morir Jesús, los saduceos iniciaron una primera persecución contra los cristianos. Los Hechos de los Apóstoles recuerdan que cuando los cristianos iban al templo a predicar a los saduceos, que eran sacerdotes allí, los encarcelaban, los amenazaban para que se callaran y en algunos casos hasta los azotaban cruelmente. En el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos están todas estas tropelías que hacían con los pobres discípulos de Jesús. En el año 6 después de Cristo, cuando Jesús era un adolescente de apenas 13 años, nació el tercer grupo religioso del país. Palestina no dependía ahora de Siria, sino de los romanos, y estos, para organizar mejor el gobierno, decidieron hacer un censo. Un judío llamado Judas el Galileo, indignado por esta medida que se consideraba humillante para los judíos y para el Dios de Israel, se rebeló y empezó a predicar la desobediencia y al censo y a las autoridades romanas. Estalló así una revuelta a la que se adhirieron los fariseos, más fanáticos y exaltados, los cuales crearon un nuevo partido llamado los celotas, que en griego significa celosos, porque a diferencia de los demás fariseos, que habían resuelto someterse a la autoridad romana, estos, en su celo por el judaísmo, pensaban que la voluntad de Dios era la expulsión violenta de los invasores romanos. Aunque el movimiento empezó en Galilea, la rebelión se extendió pronto a todo el país. Hubo desórdenes, encontronazos, enfrentamientos armados, hasta que los romanos lograron sofocar la rebelión y acabar con la vida de Judas.
Pero el movimiento nacionalista no desapareció. La ideología celota se mantuvo viva en el pensamiento de muchos judíos, aun cuando no tomaban las armas. Uno de los apóstoles de Jesús, por ejemplo, San llamado Simón, parece haber pertenecido a este grupo, que luego había abandonado al conocer a Jesús y su doctrina pacífica. Finalmente, hacia el año 50 después de Cristo, apareció el cuarto grupo mencionado en el Nuevo Testamento, los sicarios. ¿Cómo se formó este grupo? Muy sencillo. Bueno, ni tan sencillo. Muchos celotas con el paso del tiempo pensaron que la revuelta organizada, es decir, la lucha planeada y metódica contra los romanos, no tendría éxito, que era preferible la actuación guerrillera individual. Y así comenzaron a aparecer fanáticos nacionalistas aislados que llevaban un puñal o una sica escondida en la túnica, de ahí el nombre de sicarios. Cuando se reunía gente aprovechaban el amontonamiento para clavar por la espalda su puñal a algún oficial romano o a algún judío al que consideraban traidor y escapaban a toda prisa, o fingían que acudían consternados a levantar al muerto. Algunos sicarios se presentaban como mesías o como enviados de Dios y lograban que la gente los siguiera por un tiempo. Por ejemplo, una vez un sicario de origen egipcio reunió a una multitud en el Monte de los Olivos, diciéndoles que con una orden suya se iban a venir abajo las murallas de Jerusalén. Pero el gobernador Félix los atacó, mató a unos 400 partidarios y apresó a otros 200, mientras que el egipcio lograba escapar. Pocos días después, San Pablo fue confundido con él por la policía romana en Jerusalén y lo llevaron preso. Pagó platos justos por pecadores, como decimos vulgarmente. La historia está en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 32. Los grupos y partidos religiosos mencionados en el Nuevo Testamento y que Jesús alcanzó a conocer tuvieron una vida muy breve. Poco después de morir Jesús, en el año 66, estalló una nueva revuelta general en Palestina, mayor que todas las que habían habido hasta ese momento. Roma, que estaba ya cansada, harta de tantas rebeliones, decidió dar a los judíos una lección ejemplar. Con sus legiones invadió el país, destruyó el templo de Jerusalén y propinó un duro escarmiento a los revoltosos. A partir de entonces desaparecieron los movimientos judíos, pues los celotas y sicarios fueron totalmente derrotados y los saduceos vinculados al templo y su liturgia ya no existían. Cuando vemos a tantos cristianos que hoy en día practicar con fervor y celo ciertos ritos y devociones al estilo fariseo, tratando así de hacerse santos, pero sin interesarse en nada por el prójimo, no puede menos que invadirnos una pequeña sombra de preocupación, recordando las palabras sugerentes de Jesús: si la justicia de ustedes no es superior a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Capítulo 5 de San Mateo, verso 20. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Bien, simplemente les digo que estamos terminando nuestra tertulia. Ahora vamos a ver un fragmento de un tal Jesús. Un tal Jesús, pero quítense el apellido, quitémosle el nombre. Un tal Jesús, un tal Manuel, un tal Juan, un tal Francisca, un tal María, una tal María, porque todos al fin y al cabo somos imitadores de Jesús, que es parte de nuestra vida y de nuestra existencia.
es un evangelio representado cómo sería Jesús hoy en día. Por eso vamos a escucharlo y vamos a pensar qué le diría yo ahora a Jesús si se hiciera presente en mi vida. Escuchémoslo. Un tal Jesús. La calle de los jazmines. Al otro lado del embarcadero de Cafarnaún estaba la calle de los jazmines. La gente le había puesto ese nombre porque en aquel rincón del barrio, en casas muy sucias, con puertas pintarrajeadas, todo olía a jazmín. Era el perfume que usaban las prostitutas. Una noche, Jesús salió de la casa de Pedro y Andrés. Iba solo. Pasó frente al embarcadero, dejó atrás la sinagoga y el mercado y fue a la calle de los jazmines. ¡Tú! ¡Forastero! No soy la más joven, pero sí la más barata. Jesús buscó una casucha de adobe y piedras negras donde le dijeron que vivía María, la Magdalena. Empujó la puerta y se encontró en un patio estrecho y húmedo. ¡Lárgate! Y no vuelvas si no tienes dinero, basura de hombre. Vete con tus porquerías donde otra. Que el infierno te trague, sarnosa. Que te trague a ti primero, sos asqueroso. ¿A quién le toca ahora? Un viejo de dientes amarillos se levantó del suelo y avanzó hacia la prostituta. María estaba con la túnica desabrochada y el pelo todo revuelto. La lámpara del patio le iluminaba la cara. Una cara muy joven y muy pintada. El viejo la empujó y se enredó con ella detrás de la cortina de cañas. Es una mala perra. Si te descuidas, te muerde. Pero está de una sola pieza. Una hembra que ni el mismo diablo la fabrica mejor. Oye, forastero, ¿cómo te llamas tú? Jesús. ¿Es la primera vez que vienes donde esta? Sí, es la primera vez. Mira, te doy un consejo. Como eres nuevo, te va a pedir 4. Págale 2. Si te grita, saca el cuchillo. Estas se aprovechan de los que vienen de fuera, ya sabes. Abre el ojo y no dejes tu ropa al alcance de su mano. Uno tras otro fueron entrando y saliendo. Jesús se quedó para el final. Al cabo de una hora, no había nadie más en el patio. ¡Tú! ¿Qué te pasa a ti? ¿Entras o no entras? ¡Vamos, vamos, que quiero acabar por hoy! ¡Maldita sea estos marineros! María. ¿Qué? Oye, ¿quién eres tú? María, no me conoces. ¿No te acuerdas cuando hablamos junto al Jordán, en casa de la vieja que me dio aquellas rosquillas? ¡Jesús! ¡Tú eres Jesús! ¡Yo mismo! ¡Acerca la lámpara! ¡Ey, que uno conoce a tantos hombres! ¡Ey, qué haces tú por aquí! Llevo unos días en Cafarnaún. Vine a visitar a los amigos. ¡Claro! Me hablaron de un tipo nuevo que había llegado al pueblo. Un campesino medio albañil o medio carpintero. Pero lo más lejos que tenía yo era que fueras tú. ¡Ven, entra! No te quedes ahí en el patio. ¡Caramba! Me alegro de volver a verte. Yo también, María. Ayer me dijeron dónde vivías y por eso vine. ¡Ey! ¿Qué? ¿Trabajando en el muelle y en el mercado? ¿Dónde? Bah, haciendo alguna chapuza aquí y otra allá. Si se te hunde el techo o se te rompe la escalera, avísame. Y si necesitas cerraduras también, que... ¡Ey! ¿Dónde estás viviendo, oye? Ahí, en el barrio de los pescadores. Con los amigos que conocí en el Jordán, ¿te acuerdas? ¿Con Pedro, Santiago y esos tipos? Sí, somos buenos amigos. Pues qué amigos te has echado. Ya te lo dije, si los ves por esta esquina, dobla por la otra.
Si te ofrecen 4, te dan 2. Si te ofrecen 2, nada. Hablar mucho, eso es lo que saben. Yo los conozco bien a todos. Bueno, déjalos tranquilos a ellos. Yo vine a saludarte a ti. Me dijeron que vivías en esta casita. Sí, bueno. Disculpa, con la sorpresa me olvidé del trabajo. Me voy quitando la ropa. Espera. No, María. No vine a eso. ¿Cómo? Que no vine a eso. Vine a saludarte. Claro. No tienes dinero. Ah, lo que dicen todos. Está bien, no te preocupes. Ya me lo pagarás después. No, María, te digo que no vine a eso. Está bien, está bien. Me caíste simpático desde que te vi allá en el río. Por esta vez no te cobraré nada. Pero para la próxima, lo siento. Yo vivo de esto, ¿sabes? Si me pongo a hacer rebajas con todo, no gano ni para el cebo de la lámpara. Ay, el negocio es el negocio, ¿no te parece? Pero, María, te digo que he venido a saludarte simplemente. A conversar un rato contigo. ¿No me crees? Ningún hombre entra por esa puerta a saludarme simplemente. ¿Qué es lo que quieres tú, ¿Qué has venido a buscar? Nada, mujer. A conversar un rato. Oye, paisano, ¿qué pasa contigo, Eso digo yo. ¿Qué pasa contigo, María? Vengo a visitarte y me recibes peor que a un policía de la escolta de Herodes. Venga. Ponte claro y desembucha. ¿Qué es lo que quieres de mí? Bueno, si te molesta que haya venido, me voy. No te vayas. Pero... que no sé. Vamos, abróchate la túnica de una vez y siéntate. Dime, ¿cómo te ha ido desde que nos vimos allá en el Jordán? ¿Qué te pasa, María? ¿Te has quedado muda? ¿O es que tienes miedo? Mira, no traigo puñal ni tampoco sé dónde escondes tus monedas. María. ¿Qué? No. ¿Conoces esta música? Es lo que cantan en mi pueblo cuando van a cortar el trigo y... Ya veo que no la conoces. Escucha esta otra. No. Esta la cantan en la vendimia cuando están pisando la uva. No. Tampoco te suena mucho, ¿verdad? Oye, tú que llevas más tiempo en la ciudad, ¿dónde puedo yo encontrar un zapatero barato pero bueno que me haga un par de sandalias? Porque estas mías ya tienen las correas podridas y... Mira, fíjate qué agujeros. Por ahí pasa un camello con joroba y todo. Por eso te preguntaba si tú conoces a un... ¿Sabes una cosa, María? A mi madre le gustaron muchísimo las rosquillas de miel que me dio aquella paisana de Betavara, ¿te acuerdas? Sí, hombre, aquella vieja amiga tuya. ¿Cómo se llamaba? Espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. Sinforiana. No, Sinforiana no. Sinforosa. ¿Qué Sinforiana ni Sinforosa? Se llamaba Ruth. Ruth, eso, Ruth. Ya decía yo que comenzaba con R. Ay, caramba, el río Jordán. Ay, qué lástima, ¿verdad? ¿El qué, María? Eso, que todo haya acabado como acabó. ¿Has sabido algo del profeta Juan? No se sabe nada nuevo. Que sigue preso. Que Herodes no se atreve a soltarlo por miedo a su mujer, ni tampoco se atreve a matarlo por miedo al pueblo. ¡Qué asco de vida! Los profetas en la cárcel y los canallas sentados en el trono. Era un buen tipo ese Juan, ¿verdad? ¿Un buen tipo? Di mejor un buen tonto. Viene el reino de Dios, viene el Mesías. Y los que vinieron fueron los soldados y se lo llevaron preso. Y le taparon la boca. Él tiró una semilla. Atrás viene otro a regarla. Y atrás otro a cosecharla. Tú debes ser medio tonto como el profeta, ¿verdad? ¿Qué crees, María? ¿Habrá algún día justicia en esta tierra? ¿Cómo dice? Que si llegará algún día esa justicia que el profeta Juan anunciaba. No lo sé, ni me interesa. De cualquier manera, nosotras seremos las últimas de la cola. ¿De qué cola? Para entrar en ese reino del Mesías que hablan ustedes. Dicen que Dios se tapa la nariz cuando una como yo pasa frente a la sinagoga. Oye, espérate, que se me está apagando la luz del patio. Déjame echarle un poco más de aceite. ¿Te pasas la noche con la lámpara encendida? ¡Ay, qué remedio!
Si ven la casa oscura no entran. Y como está de cara a la vida no se le puede decir que no a los clientes ni aunque vengan de madrugada. Ya ves, toda la noche esperando a que venga un asqueroso a babearte encima. ¿Por qué te quedas callado? No, estaba pensando. Quizás tú estás mejor preparada que nadie. ¿Preparada para qué? Nada, tonterías mías. Escucha, María. Cuando yo era muchacho allá en Nazaret, le tenía miedo a los ladrones. Imagínate, ahora me río. ¿Qué nos iban a robar a mis padres y a mí en aquella choza? Nada, los cacharros viejos. Pero yo les tenía miedo. Y a veces me pasaba la noche con un ojo abierto, vigilando al ladrón. ¿Y a qué viene eso? Que una noche pensé, Dios debe ser como un ladrón que llega cuando uno menos lo espera. Lo importante es que la casa no esté oscura para que él pueda encontrar la puerta. Y aquel día le dije a mi madre que no apagara la lámpara en toda la noche por si acaso Dios llegaba. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? No apagues la lámpara, María. A lo mejor en el momento menos pensado viene alguien que no esperabas. Pues mira, tú has venido hoy y no te esperaba. Y ya voy despidiéndome. Se me hace tarde. No te vayas. Es temprano todavía. Para ti siempre es temprano, pero yo tengo que madrugar para arreglar una reja de arado. ¿De verdad que solo viniste a hablar conmigo? Sí. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Te molesta que haya venido? No. Lo que pasa es que desde que llegué a esta cochina ciudad nadie... ¿Nadie qué? Eso. Que nadie había venido a hablar conmigo. A saludarme. Bueno, será que no te conocen todavía. Que ya me conocen demasiado. Adiós, María. Que puedas descansar un poco. Espera, Jesús. ¿Te vas a quedar mucho tiempo en Cafarnaúm? No lo sé todavía. A lo mejor... ¿Volverás por aquí? Claro que sí, mujer. Y cuando vuelva espero que tengas la lámpara encendida. Adiós, María. Hasta otro rato. María vio cómo Jesús se alejaba por la oscura callejuela, la calle de los jazmines, como la gente decía. Después regresó al cuarto, se arregló las pinturas de la cara y se tumbó en la estera del suelo, esperando. Aquella noche no vino nadie más, pero la lámpara quedó encendida hasta que los gallos de Cafarnaúm anunciaron el nuevo día. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Y nada más por hoy. Que no seamos fariseos, que no seamos celotas, que no seamos nada más que seres humanos que amamos, compartimos, ayudamos a los demás. Lo demás es por añadidura, y las añadiduras suelen desaparecer pronto. Nada más, una oración para todos y por todos. Ayúdennos con su generosidad de oraciones. Si aún mandan algún centavito también se lo vamos a aceptar, porque este mes tenemos que pagar la radio esta semana. No sé si hay dinero, pero si no, ya sé que aparecerá. Esperamos su generosidad y esperamos su oración sobre todo. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude a seguir siendo ustedes, no imitando a nadie, sino siendo cada uno como somos. Cada uno es cada uno y sin media docena. Que seamos muchas docenas, cada uno. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos privados de libertad. Que sepan que cada día es un día menos y que el Señor les va a ayudar a seguir adelante. A todos un abrazo, una bendición, seguimos adelante, compartiendo, haciendo alegría y viviendo la paz del Señor. Hasta el próximo programa, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados.
ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.